En esta ocasión quería hablaros de un proverbio judío que dice: así como el hierro se afila con el hierro, el hombre se afila con el hombre. Y a ver, desgranemos este proverbio. Así como el hierro se afila con el hierro. ¿Cuándo se afila un objeto de hierro? Cuando ha perdido su funcionalidad. Cuando un cuchillo no corta. Y un cuchillo generalmente ¿para qué? Para cortar. Y ahora resulta que no corta. O sea, que ha perdido su funcionalidad. ¿Cuándo se afila un hacha? Cuando no corta. Cuando ha perdido su funcionalidad, el propósito para el que fue creado. ¿Cuándo se afila una sierra? La cuchilla de una sierra. ¿Cuándo se afilan los objetos punzantes, cortantes? Cuando han perdido su funcionalidad. Y qué curioso que el proverbio dice que el objeto que ha perdido su funcionalidad recupera su funcionalidad a través de otro objeto igual que el suyo, igual que él. Otra materia igual que la suya. Otra condición igual que la suya. El hierro se afila con el hierro. Entonces, trasladémoslo a lo que a nosotros nos atañe, a nuestro campo. Y es la segunda parte del proverbio. Así como el hierro se afila con el hierro, el hombre se afila con el hombre. ¿Y qué nos da a entender esto? Que el hombre, que por diferentes causas, en nuestro caso una adicción profunda, ha perdido la funcionalidad, y además la funcionalidad en todas las áreas de su vida, empezando por la íntima. Él personalmente ha perdido la dignidad, ha perdido la humanidad, ha perdido sus valores y busca la soledad. Él mismo se margina de la sociedad y corre peligro de caer en depresión, de caer en la locura y de caer en la muerte. Pero y en el área matrimonial, de pareja, de familia, deja uno de ser el rol que necesita ser en la familia. O sea, deja de desarrollar la función para la que está en la familia. Deja de ser padre con sus hijos, deja de ser marido, deja de comportarse como tal, deja de educar a sus hijos, de ser ejemplo, de ser testimonio. Y entonces la relación en la pareja y la relación paternofilial o maternofilial con los hijos se vuelve de tal manera tóxica que al final tienes que abandonar el hogar. O si no, el hogar te abandona a ti. Pero es que en el área laboral también se pierde la funcionalidad. Quizás hay un primer periodo en el que uno va compaginando su adicción con el trabajo, pero llega un momento que no es que no quieras, es que es imposible compaginar eso. Y o bien tú dejas de trabajar y de acudir a tu centro de trabajo, o bien el trabajo y los responsables prescinden de tu labor. Luego pierdes también esa funcionalidad a nivel laboral. Pero ya incluso a nivel general, socialmente, pierdes la funcionalidad, puesto que no eres una persona que retribuya, que contribuya a la sociedad, solo para gasto. Gasto médico, gasto judicial, o sea, eres una persona no productiva, que genera gasto y que no produce para el bien de la sociedad. Te quedas en la cuneta del tren del progreso y de la sociedad.
Entonces podemos ver cómo una persona con la enfermedad de la adicción pierde totalmente su funcionalidad en todas las áreas. Y ahora el proverbio, con toda la sabiduría que encierra, nos da alguna pista para volver a recobrar esa funcionalidad. Pero nos dice algo curioso, nos dice que así como el hierro se afila con el hierro, el hombre se afila con el hombre. O sea, el hombre volverá, si es que pone de su parte, volverá a recuperar esa funcionalidad en todas las áreas que hemos descrito a través de otro hombre. Y estoy hablando en genérico, incluyo a varones y a hembras, a hombres y a mujeres. Volverá a recuperar la funcionalidad. Y fijaros qué curioso. En el tema de las toxicomanías, que es lo que padecemos la mayoría de nosotros, unidos en patología dual a ciertas depresiones, ciertas afecciones mentales, ¿no? Enfermedades mentales que vienen a raíz del consumo de drogas. El consumo de sustancias tóxicas o de hábitos adictivos, como es el juego, como es la cleptomanía, el robo, como es la violencia, como es la pornografía y el sexo fuera de control, ¿vale? ¿Cómo recuperamos la funcionalidad que nos ha hecho perder toda esta enfermedad? Pero en nuestro caso, generalmente la toxicomanía, el abuso de sustancias tóxicas, ¿vale? En los años 70, en la década de los 70, 80, salimos de una dictadura y empieza la bien ansiada libertad. Muere el dictador, Franco, y entra la democracia. ¿Sabéis que somos el único país del mundo que hasta hoy ha pasado de una dictadura a una democracia sin una guerra, sin un conflicto civil? El único país. Nosotros veníamos de una guerra civil, se levantó el dictador y durante 40 años sufrimos la dictadura, pero después muere este dictador y pasamos a una democracia, a una monarquía parlamentaria, una constitución, volvemos a elaborar una constitución y todo eso ya sin guerra, sin conflicto, y es el único país del mundo. Entonces entra la libertad como en el país como una presa cuando se rompe y se escapa todo el agua sin control. Así entra la libertad a nuestro país. Lo primero que entra, fijaos, es la pornografía y las drogas. Y en el caso de las drogas entra tan descontroladamente, entra tan confundida con ese anhelo de libertad, de sentir nuevas sensaciones, de hacer lo que yo quiera, de probar de todo. Veníamos de 40 años que la mitad de las cosas estaban prohibidas, estaban censuradas. Entonces, en aras de esa libertad, topamos con la droga. Y la década de los 70 y 80, incluso hasta 90, entre esos 10, 15 años, solo por efectos directos de la droga, o sea, solo por sobredosis, hay alrededor de 300.000 jóvenes muertos. Solo por aspectos directos, muy directos de la droga. Ahí quitamos suicidios que al cabo de los años por efectos de droga se producen, locuras y enfermedades mentales que se van a producir, accidentes que se producen por el tema del consumo de droga, reyertas, peleas, apuñalamientos y muertes que se producen a causa todo de la relación con la sustancia adictiva. O sea, que ahí se dispararía el número. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a subir la delincuencia, porque el adicto necesita su dosis diaria altísima y cuando destroza su propio sistema económico necesita robar. Y entonces empiezan a crecer los índices de delincuencia en la sociedad. Posiblemente alguno de nosotros
hemos sido los que hemos contribuido a esa delincuencia y hemos hecho robos. Vienen automóviles, vienen casas, vienen tirones de bolso, vienen atracos a personas por la calle. Entonces, ahora entra otro factor más, que es el VIH. ¿Acordáis, no?, que estuvimos dando un taller de VIH. Y entonces tenemos en la sociedad dos factores: el índice de delincuencia y la pandemia del VIH. Bueno, esto para el gobierno se crea un problema. ¿Cómo atajar esto? Porque se crea un miedo en la sociedad, tanto por enfermedad y contagio como por violencia y robo. Y entonces cuando se sientan. Pero, como todo esto era nuevo, el propio drogadicto no sabía cómo controlar su adicción. La familia no sabía cómo controlarlo, porque no tenían experiencia. Los padres no tenían experiencia de cómo tratar a un adicto. Los médicos, ni siquiera los médicos, estaban preparados. No había áreas en la sanidad dedicadas a la adicción. No había tratamiento implantado en el sistema de salud. O sea, los médicos no tenían esa experiencia ni tenían herramientas. Quizás tenían el conocimiento, pero no tenían las herramientas. Pero es que los gobiernos tampoco no sabían cómo legislar eso, no sabían cómo controlarlo. Y entonces cuando se reúne el equipo de especialistas multidisciplinar, pues seguramente un político, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta y un toxicómano. Y empiezan a darle vuelta. Y empiezan a surgir los primeros tratamientos, que son las curas de sueño. Bueno, pues para controlar al adicto en su abstinencia, en su periodo de abstinencia, y con los síndromes de abstinencia, es incontrolable un adicto de estos. Entonces hay que dormirlo. Y si lo tenemos 15 días durmiendo, le damos vitamina B2 y le limpiamos un poco la sangre. Pero ¿qué sucedía? Que efectivamente tú estabas 15 días durmiendo en la Cruz Roja, mediante cita, pero cuando tú despertabas, tu mente no había cambiado, tus patrones de conducta no habían cambiado, y entonces ibas automáticamente a consumir de nuevo. Entonces no funciona. El equipo de especialistas sigue indagando y dice, bueno, ¿y si damos nosotros una droga legalizada, bajo control sanitario, bajo un programa de calaje de esa misma droga, y vamos quitándola y suprimiéndola poco a poco? Bueno, pues podría funcionar eso. Bueno, pues vamos a sacar un sucedáneo de heroína, un opiáceo, creado en el laboratorio, que le vamos a llamar metadona. Y se van a crear los programas de metadona. Bueno, esto al cabo de los años, en muy pocas ocasiones ha resultado eficaz ese programa. Lo que ha conseguido es enganchar al adicto a una nueva droga, que es la metadona. Y luego lo del decalaje tampoco ha funcionado exactamente bien, porque se han mantenido con las dosis y en la mayoría de los casos han aumentado esas dosis por tolerancia del paciente a esa sustancia. Llega un momento que no le hace efecto o el efecto deseado y necesita más. Y este programa, quizás las curas de sueño en algunos centros de rehabilitación existen, pero en muy pocos sitios ya. Quizás para un tratamiento, pues eso, de desintoxicación, no de rehabilitación, sino un periodo de desintoxicación para gente con dinero y con posibilidades económicas que se pueden permitir un gran desembolso de dinero, y entonces lo que hacen es desintoxicarse, limpiarse un poco para tiempo después volver a caer, puesto que no ha cambiado los patrones, ni ha cambiado la mente, ni ha controlado sus emociones. Entonces realmente se crea un problema, porque
Es verdad que a través del programa de Metadona los índices de delincuencia bajan, porque es verdad, porque ya las personas no tienen esa necesidad imperiosa del consumo, puesto que están saciados de alguna manera mediante la metadona, y entonces ya no necesitan darle un tirón a la mujer mayor del bolso, imperiosamente, porque los robos siguen dándose todavía, pero no de esa manera, ¿no? Entonces bajan los índices de delincuencia y bajan los índices de transmisión del SIDA, sobre todo por intercambio de jeringuillas en los toxicómanos intravenosos. Entonces, de alguna manera, el gobierno dice, bueno, hemos controlado un poco la situación, pero el adicto sigue siendo adicto, no acabamos con esta enfermedad, con esta lacra. Y es muy grande porque desarrolla otras enfermedades complementarias a la adicción. Hemos dicho, ¿no? Pues enfermedades mentales, suicidio, accidentes, peleas, violencia de género. Uno de los grandes factores de la violencia de género está ligado al consumo fundamentalmente de alcohol. Entonces, paralelamente a la vigilancia y al estudio de esta violencia machista de género, habría que ver también conjuntamente el tratamiento de una posible adicción detrás de eso. Entonces sigue sin solucionarse este problema y es grave. Pero ahora aparecen en España, en los años 80, aparece unas granjas. ¿Y qué son granjas? Pues resulta que granjas son unas fincas donde se tiene a los toxicómanos, pues allí se llaman granjas porque tienen animales y cuidan de los animales, tienen huertos y cuidan del huerto, y no sé, se les habla de los valores y se les intenta un poquito dar cierta terapia. Y el primero que hace esto es un francés, del Weyer, llamado familiarmente como el Patriarca, y abre este tipo de granjas, las granjas del Patriarca, de muy alto coste económico, muy cara, solo para un tipo de gente que pudiera permitírselo, pero el gobierno y los estamentos se fijan que estas granjas, caray, tienen algún resultado positivo entre sus internos, y que algunas de las personas que hacen ese programa en esa granja salen de la adicción. Y entonces fijan su atención sobre esto. Y dicen, caray, esto hay que verlo con más detenimiento. ¿Qué es lo que hacen en esas supuestas granjas? ¿Podríamos mejorar lo que se hace en estas granjas? ¿Podríamos implementar y complementar las dinámicas que se lleven dentro? Podríamos meterle un poco más, no solo terapia ocupacional con los animales y con el huerto, que eso ya tiene su función terapéutica, pero podríamos implementarlo con enseñanza, con tratamiento psicológico, con enseñanza psicológica. Podríamos implementarlo con la implantación en la persona de valores humanos, cívicos, éticos, morales. Y entonces se reúne todo este equipo multidisciplinar, del médico, el psiquiatra, el terapeuta, el toxicómano. Y lo primero que le cambian es el nombre, porque parece ser que granja no era un nombre adecuado, parecía que nos trataban como animales. Entonces le cambian el nombre por comunidad terapéutica. Centro de rehabilitación de toxicómanos, comunidad terapéutica. Y empiezan a nacer las comunidades terapéuticas y empiezan a ver los resultados y empiezan a ver los primeros beneficios de estas comunidades terapéuticas. Y fundamentalmente, ¿en qué consiste? Vaya, pues casi va a coincidir con este proverbio judío, que el hombre recobra su funcionalidad perdida por la adicción a través del otro hombre, en la convivencia con otro hombre. Y entonces elaboran unas herramientas
que son fundamentales en la vida comunitaria y que forman parte del eje principal de la vida comunitaria. ¿Qué es? Es la corrección, es la autoayuda. O sea, yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. ¿Mediante qué? Mediante la corrección. Yo te corrijo a ti, ¿qué? Pues actitudes negativas, patrones de conducta negativos, vocabulario negativo, creencias erróneas, pensamientos del pasado negativo, fortalecimiento de esas creencias a través de conversaciones negativas, de contar fuera de contexto y sin la presencia de un terapeuta, conversaciones y batallas y experiencias que hemos pasado en nuestro pasado de adicción. Entonces, corrigiendo todo eso, yo te corrijo a ti y tú me corriges a mí, hay un cambio de comportamiento, hay un cambio de patrones, pero lo hacéis vosotros mismos. Entonces, el eje fundamental en el que gira toda la convivencia en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica, es la autoayuda, es la corrección, es lo que venimos llamando confronto. ¿Por qué? Porque lo que hace esto de corregir, lo que hace es confrontar a la persona con otra persona. O sea, afilarse. Puede traer en un principio cierto conflicto, ¿vale? Porque no deja de ser una confrontación. Pero si eso se hace también supervisado por especialistas, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, eso trae un grandísimo resultado, un resultado muy positivo y da validez a este proverbio. Así como el hierro se afila con el hierro, el hombre se afila con el hombre. Y cuando hablamos de afilar, hablamos de recuperar la funcionalidad perdida por la enfermedad de la adicción. Ahora bien, ¿qué se necesita a la hora de la confrontación para que ella sea efectiva? Primero de todo, que no se defienda usted ante la corrección, porque si usted va a justificarse, hasta que no deje de justificarse, no empezará a crecer, no empezará a cambiar, se quedará atrapado en sus justificaciones y por lo tanto no verá la necesidad de cambiar. Entonces, se necesita que baje usted las defensas, pero claro, esto es muy difícil porque el mundo opera al contrario. El mundo en la calle te dicen, cuidado, no entregues tu corazón a cualquiera, sé prudente, levántala, guárdate, porque el mundo golpea muy duro, las personas traicionan ahí fuera. Y entonces uno debe guardar su corazón para que no sea dañado, ¿vale? Pero eso es fuera, eso es en la selva del mundo. Aquí, en la comunidad terapéutica, usted tiene que hacer todo lo contrario para que esa confrontación con su compañero sea efectiva. Usted debe bajar la guardia, bajarla y no estar constantemente defendiéndose ante sus propios errores. Tenemos otra enseñanza y otra terapia que habla de los errores y decíamos que los errores son parte del aprendizaje. Entonces, asuma su error. Para eso que se necesita altas dosis de humildad. Para yo bajar la guardia que generalmente he tenido en el mundo y que nosotros los adictos hemos tenido que perfeccionar hasta grado sumo, esas defensas como es la mentira, la manipulación, la justificación. Luego lo hemos defendido con la violencia física, violencia verbal, violencia gestual. Todo ha levantado barreras, fortaleza, que ahora en un trabajo terapéutico impiden que seas corregido y por lo tanto sea devuelta la funcionalidad a tu vida.
Entonces, para que esa confrontación sea efectiva, necesita usted altos grados de humildad. ¿Para qué? Para no defenderse, ni el uno ni el otro, porque es una autoayuda. Yo te corrijo a ti para que tú me corrijas a mí. Uno de los peligros, y no voy a desarrollar ahora más peligros que pueda tener este sistema de autoayuda, de confrontación, es que se malinterprete, que no se haga desde las 3 pilares y las 3 bases fundamentales para su uso. Esto es como unas instrucciones de uso. Esto es como cuando usted compra en la ferretería una sierra mecánica y te viene con un papelito y te dice, cuidado, ojo, advertencia, instrucciones de uso. Siga al pie de la letra las instrucciones de uso, porque si no puede ser peligroso, ¿verdad? Pues este confronto, esta herramienta de corrección de patrones, hábitos y conductas, tiene 3 instrucciones inquebrantables. Y una es que se debe usar desde el respeto. Desde el respeto siempre. Yo, corrigiendo a la otra persona, jamás puedo tener un gesto, una palabra o un movimiento de falta de respeto. Respeto, confianza, porque estamos en un ambiente de confianza donde todos llevamos el corazón al descubierto, donde si usted utiliza mal ese confronto, como yo llevo el corazón al descubierto, usted me puede hacer mucho daño. Entonces, se puede usted aprovechar de este ambiente de confianza en el que yo he bajado mi guardia. Entonces, se basa en la confianza, respeto, confianza y amor, porque tiene que nacer del deseo de ayudar y ser ayudado. Y eso no es más que amor en la problemática que tenemos, porque tenemos una problemática, tenemos una enfermedad que si no es de las más complejas, le falta poco. Es dificilísima el tratamiento de las adicciones, muy complejo, porque tiene muchos flecos, tiene muchos bandos en los que trabajar. Entonces no lo compliquemos más, tiene que ser desde el amor. Entonces, las instrucciones son el respeto, la confianza y el amor. Pero puede haber alguien que malinterprete o que no use estas instrucciones y entonces se convierte en un arma. Y yo estoy utilizando la corrección con el compañero como si llevara un arma, porque el compañero que ha bajado la defensa, que me está enseñando el corazón, se vuelve vulnerable a lo que yo pueda decir. Y aunque yo lo diga con mucho respeto, hay una maldad intrínseca ahí, porque yo no estoy utilizando esa corrección con amor. No la estoy utilizando verdaderamente para ayudar al otro, la estoy utilizando para hacerle daño. Entonces, a eso la propia familia que forma parte de la comunidad terapéutica tiene que estar muy atento de los compañeros, de cómo se usa el confronto, cómo se utiliza esta herramienta. Y por encima de la propia familia estamos nosotros, los terapeutas, porque esto se debe usar bien. Y luego, de alguna manera, cuando usted utilice esto con respeto, con confianza y con amor, usted lo puede trasladar a su vida diaria, en su casa, en su familia, en la educación de sus hijos, en la relación matrimonial o de pareja, en la familia, en el trabajo, con compañeros de trabajo, con responsables y encargados de trabajo e incluso con jefes. ¿Por qué no? Claro que sí, siempre que sea con respeto, con confianza, con amor. Entonces lo que usted va a aprender aquí le va a servir para la vida ordinaria. Y en primer lugar, y por supuesto, para una transformación de su interior, de sus zonas erróneas, como decía el doctor, sus zonas erróneas, para la corrección de esas zonas erróneas y para que en definitiva usted vuelva a recuperar
la función, el propósito y la pertenencia que nunca debió de perder. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.